Buenas a todos, hoy vamos a ver distintos vídeos de pájaros en concurso, pero no nos vamos a centrar en el pájaro que ocupa la jaula, sino que nos vamos a centrar en un detalle dentro de esa jaula, que son en los comederos y en la alimentación que están teniendo. Aquí vemos, por ejemplo, un lote de ágatas y vemos que unos pájaros están recibiendo una alimentación a base de pienso y otros a base de mixtura. No solo nos vamos a centrar en este cambio, que evidentemente se ha notado en los criaderos y también se ha notado en los concursos, sino que vamos a ver en general cómo ha evolucionado la alimentación en el tema de los concursos, de ser un detalle que prácticamente no tenía ninguna importancia a ser un detalle que a día de hoy se valora como un plus. Como digo, ha pasado de ser un tema que prácticamente no se consideraba por parte de la organización, ni siquiera por parte de la mayoría de criadores, que es que lo que se buscaba normalmente es una comida, una mixtura normal y muchas veces la mixtura más barata que pudiéramos encontrar y todos los pájaros con la misma alimentación y punto, salvando las diferencias que evidentemente hay especies que no toman la misma alimentación que otras, pero por ejemplo con los canarios todos la misma mixtura y punto. Cuando nosotros participamos en un concurso, como bien sabéis todos, pagamos una inscripción por nuestro pájaro. Con esa inscripción nos mantienen al pájaro durante los días que esté en el concurso. Por ejemplo, si es un concurso una semana, pues nos lo mantienen con comida y agua durante esos días y aparte, pues con esa inscripción también contribuimos a los gastos que tenga la sociedad, que las sociedades tienen gastos a la hora de organizar su día a día y por supuesto los concursos, gastos de jueces, gastos de amortizar, por ejemplo las estanterías, jaulas y compra, también gastos, por ejemplo, las asociaciones que tengan que pagar un local, en fin, muchas cosas. Y todo eso, pues cuando participamos en un concurso contribuimos a ello con nuestra inscripción. Y el tema de la alimentación era un detalle que o bien no se le daba ninguna importancia o bien lo que se buscaba es buscar la mixtura más barata posible para reducir en lo posible también los costes que pudieran tener los pájaros en el mantenimiento en el concurso. Y como digo, hemos cambiado de mentalidad, yo pienso que por tres factores, al final, por parte del criador, por parte de la organización y por parte de la propia persona que lo visita. El criador valora a día de hoy que el pájaro vuelva del concurso en perfectas condiciones para poder participar en otro concurso, para que el pájaro llegue también preparado a la cría, es decir, un pájaro que vuelve enfermo de un concurso al final no deja de ser un fracaso, muchas veces, a veces inevitable, pero es un detalle que hay que considerar. Luego también por parte de la organización, que lógicamente quiere tener los mínimos pájaros que enfermen posible, y luego, por supuesto, que no fallezca ninguno si puede ser, aunque siempre evidentemente nos vamos a encontrar en un concurso con algún pájaro que tiene problemas, y luego también por parte del público en general que visita un concurso, sean criadores o no, que a día de hoy estamos en una sociedad más sensibilizada con estos temas, de ver un pájaro enfermo, no ya si vemos un pájaro que está muerto en una jaula, etcétera. Se han producido distintos cambios en cuanto a la alimentación, en esta evolución que estamos hablando. Hay un cambio que es totalmente disruptivo, que lo hemos visto en los criaderos y también lo vemos en los concursos, que es el tema del pienso. Cuando se empezó a utilizar el pienso en la alimentación de nuestros aviarios, pues evidentemente criadores que mantuvieron su alimentación a base de semillas y otros que se pasaron al pienso. A día de hoy tenemos muchos criadores que utilizan pienso, tanto piensos comerciales como incluso propios piensos caseros que hacen ellos, y nos encontramos con que en los concursos ya no todos los pájaros de una misma variedad pueden tener la misma alimentación, sino que hay algunos que están a base de mixtura, otros a base de pienso. Eso es un cambio importante que se dio. Luego otro tema, vamos a hablar por ejemplo de detalle, como por ejemplo el tema del alpiste. Antiguamente era muy raro encontrarse un concurso, por lo menos costaba encontrarse un concurso donde los pájaros estuvieran alimentados, por ejemplo, con semilla de alpiste solo. Y eso que era también una opción muy barata para dar a los pájaros, porque el alpiste solo directamente compraba un saco y era relativamente barato, al igual que muchas mixturas comerciales, por ejemplo, de estas de supermercado. Pero yo pienso que teníamos un poco la consideración del alpiste, como que dar alpiste solo a los pájaros era como tenerlos un poquito descuidados, como darle una dieta demasiado ligera, como ser demasiado espartano, ¿no? Lo de decir a los pájaros alpiste y agua. Y sin embargo creo que este concepto poco a poco ha ido cambiando, porque ya vamos asumiendo que el alpiste es una semilla muy equilibrada, ya vamos asumiendo que hay muchos criadores que durante todo el año, por ejemplo, solo dan semillas de alpiste solo a sus pájaros. Evidentemente en un aviario durante todo el año yo siempre recomiendo complementar esta alimentación o por lo menos utilizar algún suplemento si lo elegimos así, pero si lo pensamos bien en un concurso de una semana porque los pájaros estén únicamente comiendo alpiste solo, no hay ningún problema. A fin de cuentas en un concurso los pájaros no toman gris y no pasa nada, no toman pasta durante esos días y los pájaros se pueden mantener bien. Entonces es un tema que también ha ido cambiando y a día de hoy es una opción muy factible en un concurso y además una dieta muy digestiva y muy buena
para los pájaros utilizar simplemente alpiste solo y punto. Es barato, teniendo en cuenta el encarecimiento de los costes que tenemos a día de hoy, pero barato en comparación con otras fórmulas, y aparte los pájaros están en perfectas condiciones. Otra opción también que hemos visto es el tema de usar mixturas más profesionales que las tradicionales que utilizamos, tipo de supermercado, esas que estaban llenas de colorines y bueno, la típica mixtura que todos conocéis, a pasar a mixturas un poquito más profesionalizadas y también a mixturas más ligeras. Eso también ha permitido, que es la opción posiblemente que más vemos a día de hoy en los concursos, que eso también ha permitido que los pájaros estén en mejores condiciones en el evento. Al final, lo que se debe buscar siempre es que el pájaro no tenga un excesivo cambio brusco de alimentación, que tenga una dieta ligera que le permita estar bien en el concurso. Y otro detalle fundamental, si estamos hablando de la alimentación, otro detalle que ha cambiado mucho es el tema del agua. Parece que los pájaros, antes les dábamos agua del grifo en los concursos sin problemas y ahora seguimos dando el agua del grifo, pero es que las maneras con las que suministramos es también un detalle muy importante. Yo estaba acostumbrado, por ejemplo, cuando empecé a concursar, estaba acostumbrado a ir a un concurso y lo veías en muchísimos concursos, era seguramente lo más común, que la organización tenía ahí 2 cubos con agua, cuando inscribías al pájaro metían los bebederos, los rellenaban directamente el cubo, muchas veces incluso el bebedero no lo ponía la organización, sino que el bebedero lo traías tú de casa, con lo cual habría criadores muy limpios que lo traían completamente limpio y desinfectado, otros criadores que lo traían directamente de una jaula o como lo hubieran traído, y todo eso se metía ahí en el cubo. Al final no dejaba de ser un foco de infecciones completamente evitable. Yo, por ejemplo, cuando hemos estado en la organización de nuestra sociedad, pues un detalle tan simple como tener una garrafa con un grifo o, por ejemplo, echar directamente del grifo de agua, pues del agua corriente, pues es una manera completamente higiénica de dar a los pájaros agua. Si ya de hecho, por ejemplo, añadimos algún tipo de acidificante para que el agua se conserve un poquito mejor, pues mejoramos las condiciones del agua. Al final, utilizando una alimentación adecuada, una buena agua y el pájaro teniéndolo más o menos en buenas condiciones, pues se reducen mucho los riesgos de enfermedad, más si cabe cuando sabemos que los concursos no es tanto por contagio entre los pájaros, sino muchas veces el pájaro se debilita y eso provoca que se generen infecciones por bacterias incluso que ya tenía el propio pájaro. Con lo cual, a día de hoy es un plus que se valora en los concursos y que los criadores, muchos de ellos, ya lo tienen en cuenta, y estamos viendo que hay un cambio en muchas organizaciones. Al final lo que hay que pensar es que la muerte en un concurso siempre va a ser un fracaso. La muerte es inevitable, siempre habrá en concursos grandes que haya muchos pájaros, pues siempre habrá algún pájaro que pueda enfermar, algún pájaro que incluso pueda morir, pero lo que tenemos que buscar es que sean completamente testimoniales y que el pájaro vuelva en condiciones, como digo, para volver a participar en un concurso o para llegar a su casa en perfectas condiciones. Y esto también, por ejemplo, si vemos otras especies, hemos hablado, sobre todo lo hemos resumido en canarios, pero si vemos otras especies como aquí los agapornis, que son pájaros mucho más dados al desperdicio, mucho más dados a tirar comida, mucho más dados a enredar con el comedero, pues un detalle también que tenemos que mirar, no solo qué tipo de alimentación están recibiendo los pájaros, sino también de qué manera se la suministramos.